fueron las estructuras que nosotros tenemos que conocer del aparato digestivo para estudiar nutrición. En la primera parte vemos la parte de la cabeza y el cuello, donde vemos el sistema estomatogmático, es decir, todo lo que nos sirve para poder alimentarnos, para poder comunicarnos, y en eso están los músculos de la mímica, los músculos de la masticación, los músculos de la lengua, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos la cavidad bucal, la faringe y las glándulas salivales. Las glándulas salivales que son anexas al tracto digestivo. Decimos al tracto digestivo porque incluimos la cavidad bucal. Si decimos tubo digestivo, es del esófago hacia abajo, hacia el ano. Entonces, si nosotros hablamos de glándulas salivales, son las glándulas anexas al tracto digestivo en esta parte de la cavidad bucal, y después agregamos el hígado y el páncreas. De todas estas estructuras nosotros tenemos que saber cómo se irrigan y cómo se inervan. Lo mismo con el esófago y cada uno de los órganos que continúan el tubo, el estómago, la porción fija del intestino delgado, que es el duodeno, la porción móvil, que es el yeyuno ilion, y después tenemos el intestino grueso, el colon. Este tema, del que vamos a hablar hoy, que es el colon, precisamente, lo podemos ver de diferentes ámbitos. Nosotros simplemente podríamos hacer la mera descripción del colon, o podríamos partir de una premisa, de una consulta que nosotros le podemos hacer, que es la que hacemos en todas las clases, y es la que va a estar presente en todos estos exámenes que tenemos que acreditar, que es, ¿cuáles son las diferencias entre el colon derecho y el colon izquierdo? Y ahí, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con que el colon derecho tiene mayor calibre que el izquierdo, que uno es reservorio y absorción de líquido y el otro más de tránsito, y que uno está inervado por el plexo solar y el otro el hipogástrico, y uno irrigado por la mesentérica superior y otro por la mesentérica inferior, que cada una de esas arterias tiene sus terminales específicas. Lo mismo pasa con las venas de cada uno, con los linfáticos de cada uno. Y eso nosotros lo hacemos de una forma simplificada. Pero si nosotros nos metemos en cada uno de esos temas, nos vamos a meter en cada uno de los temas que tiene que ver con esta clase. Primero, la morfología del colon. Segundo, la irrigación del abdomen, en todo su conjunto, la irrigación del abdomen. Porque no podemos hablar de peritoneo si nosotros no sabemos la irrigación total del abdomen. Por otro lado, la inervación del abdomen. Cuando hablamos de la irrigación del abdomen y la inervación del abdomen, les quería decir eso, estamos hablando del plexo solar y también una porción importante del plexo hipogástrico, y también los linfáticos. Todas esas estructuras no solo me sirven para irrigar estos órganos que mencionamos, no solamente sirven para eso, sino también son contenido de los repliegues peritoneales que nosotros tenemos que conocer. Entonces, yo no puedo estudiar peritoneo por separado, ni colon por separado, de una forma desordenada. Los puedo estudiar por separado, pero ordenadamente. Entonces, yo creo que primero podemos hablar del órgano, después podemos hablar de la irrigación, de la inervación y de los conceptos de peritoneo. Y una vez que tengamos esos conceptos por separado, los relacionamos. ¿Y cómo lo vamos a relacionar? Y bueno, una vez que ya tengamos todo eso sabido, vamos a saber cuál es el contenido del epiplón menor, del epiplón mayor, de un meso, pero para eso tenemos que tener todos esos conocimientos previos. Creo que este es el ejercicio que tenemos que hacer en el abdomen, y en la cabeza y el cuello, cuando les toque reemplazarlo, hacerse la pregunta que le hice recién. ¿Cuáles son las arterias, las venas que irrigan y los nervios que inervan a las estructuras que yo necesito saber de la cabeza y el cuello para nutrición? Y ahí nos focalizamos en los músculos que ya dijimos, en la cavidad bucal y en la faringe. Bueno, ese orden es el que tenemos que tener en cuenta como punto de partida. Nosotros ahora le vamos a ir mostrando unas imágenes y vamos a ir charlando de todos estos temas. No sé si tienen alguna duda puntual, la hacemos al final, así podemos avanzar, si les parece bien. Si quieren, abran los micrófonos cuando quieran hablar o comunicarse, no hay problema.
Chicos, nosotros ahora vamos a compartir en un Power donde pegamos algunas imágenes de Atlas para que vean los grandes vasos en el abdomen. Inicialmente solo una imagen de cabeza y cuello donde vemos a la arteria fundamental que irriga gran parte de la cavidad bucal y también las facies y parte del cuello y el paquete vasculonervioso del cuello. Algo de tórax muy simple para que vean la irrigación del esófago, que es muy importante y que puede ahí haber alguna preguntita sobre eso, porque es uno de los órganos donde hay una anastomosis por tocaba y toda la derivación venosa que se corresponde con, digamos, su irrigación, porque es satélite, la irrigación arterial, es fundamental que lo entiendan, así que está bueno que lo repasemos. Y después los grandes vasos que hay en el abdomen, que entendemos que son muchos, pero creo que nosotros lo vamos a tratar de resumir, y dentro de eso hay algunas imágenes de colon donde estas diferencias que también les explicó Diego, y hay algunos temas. También tenemos una tabletita por si necesitan, hacemos alguna acotación o algún esquemita para ayudarnos en esto, y sobre el final algunos conceptos puntuales de peritoneo, que son un poco los más tomados, los más importantes, porque les pueden tomar el peritoneo de un órgano, pero ahora está todo pensado en hablar un poco de las diferencias de los distintos repliegues que tiene el peritoneo, que son las preguntas típicas, digamos, choice para un examen. Después ustedes eso lo van a tener que poder relatar en un examen oral en el final, pero más o menos lo que se puede llegar a preguntar en un choice, nosotros se lo vamos a comentar simplemente al final de la clase. Ustedes nos van diciendo, yo ahora voy a presentar la clase. Bien, téngannos paciencia porque estamos en un taller que no tiene mucha... Igualmente me parece que ustedes nos escuchan bien, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. sí, sí. Excelente. Bueno, ahí está la clasecita que preparamos. Ahora vamos a presentar. ¿Todos la ven a la clase bien ahí? ¿La pueden ver bien, chicos? Sí. Bueno, excelente. Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito entonces con algunas imágenes. Vamos a hablar de la irrigación y de la inervación del sistema digestivo, y esta es la primera imagen un poco. Ayer estábamos hablando con Diego de cómo por ahí empezar, cómo empezar con esto, y él me decía que lo más importante, digamos, de la irrigación de todo lo que es cráneo y facies y fundamentalmente cavidad bucal, era tener una imagen donde se viera la arteria maxilar interna y la arteria carótida externa. Entonces, bueno, me parece que la imagen ideal es esta, que es una imagen de Rubier, esta que tienen aquí, en que vamos a buscar. Mientras usted busca, siempre hay que tener un concepto para estudiar anatomía, que es estudiar de lo más básico, de lo más simple, de lo más fácil de estudiar, a lo más complejo. Entonces podemos partir de preguntas como habíamos hecho con el ejemplo anterior. En este caso, más allá de preguntando todas las arterias que van a llegar hacia cada una de estas estructuras que mencionamos recién, podemos decir cuáles son los 3 grandes vasos arteriales que yo necesito para irrigar a través de sus ramas todas las estructuras que necesito saber para nutrición en cabeza y cuello. Me va a faltar uno acá, Diego, te pido disculpas. Sí. ¿Cuáles serían para ustedes? En este, no, tampoco es más. No se ve. ¿Cuáles les parece a ustedes que una. son esos 3 grandes vasos importantes? Esa que arteria les parece que es la que le estoy marcando ahí con el cursor. Esa que vemos ahí. La carótida interna. La carótida interna es esta. Esa es la interna, esta es la externa. Bien, muy bien. Ahí tienen todas las referencias. Pero esa carótida externa, las ramas colaterales, que irrigan la facie, bien, irrigan la lengua, irrigan las glándulas maxilar, la sublingual, la parótida, la faringe ascendente, que irriga la faringe, pero en un momento, ¿qué pasa acá? Ahí. Con esta arteria carótida. A sus ramas terminales. Claro, da sus ramas terminales, que ustedes creo que la tuvieron que buscar en las acreditaciones. A una de ellas, que es esta. ¿Se acuerdan cómo se llama esta rama? Esa. Maxilar interna. La maxilar. Claro, la rama maxilar o maxilar interna, que es un poco la encargada de irrigar las arcadas dentarias,
el paladar, algunos ramos meningios, da la rama esqueno-palatina y la está dando para irrigar las fosas nasales que vamos a ver muy bien el año que viene, irriga velo del paladar, irriga los músculos masticadores, las meninges, el oído, o sea, da varias ramitas que son todas importantes, bien, que tienen que conocer como importante su recorrido, porque se profundiza en el interior del cráneo, hacia el interior de la rama ascendente de la mandíbula, por eso para poder observarla en los diferentes preparados tenemos que sacar el macetero, la rama ascendente de la mandíbula, el gonio, bien, tenemos que sacar todo esto para introducirnos hacia el interior y ver esta arteria, que es la arteria maxilar interna o maxilar, ¿bien? Entonces, vamos a hacer un ejercicio con esto. Miren, si nosotros ya identificamos cuáles son las estructuras que se tienen que irrigar, ¿cuáles serían? Músculos, dijimos, de la masticación, porque habíamos partido del concepto del sistema estomatogmático, ¿no? De lo que nos permite comunicarnos y lo que nos permite alimentarnos. Entonces, dentro de eso tenemos que saber músculos de la masticación, músculos de la mímica, músculos de la lengua, cavidad bucal y faringe. Ahí vamos de lo general a lo más complejo, como les había dicho antes. Entonces, teniendo en cuenta eso, vemos cuáles son los músculos de la masticación. Temporal, macetero, medio lateral. Temporal superficial, perfecto, macetero, pterigoideo interno y externo, el vientre anterior del digástrico. Bueno, ahora nos preguntamos, ¿cómo se irrigan? A través de una de las terminales de la carótida externa, que es la temporal superficial, voy a irrigar el cuero cabelludo y el músculo temporal superficial. Ahí ya tengo uno de los músculos de la masticación irrigado. Y después, los demás con la maxilar interna, con la otra rama, que es la maxilar interna. Esa va a llegar a los otros músculos de la masticación, ¿sí? Al macetero, a los pterigoideos, aparte de irrigar las otras estructuras que ya le mencionó Euge, el velo del paladar, las arcadas dentarias, ramos timpánicos y meningios, etc. Es más, creo que, disculpa Diego que te interrumpa, en la arteria maxilar interna junto con el quinto par craneal, los ramos maxilar superior y maxilar inferior, o B2, B3, o mandibular y maxilar, como lo quieran llamar, del trigémino, están entre los músculos pterigoideos. Las paredes, digamos, la parte lateral, digamos, de la cajita o del receptáculo de la cavidad en donde se encuentran estos elementos vasculonerviosos, está aportada una de sus paredes por los músculos pterigoideos, digamos. ¿Se acuerdan lo que buscaron ustedes en la acreditación? El pterigoideo lateral y el pterigoideo medial son relaciones importantes que tiene tanto la maxilar interna como el nervio trigémino en la profundidad de la rama ascendente de la mandíbula. Ese espacio se llama espacio subtemporal o pterigomaxilar, es un espacio topográfico anatómico muy importante y es ahí donde se desprenden las ramas que les está diciendo Diego que irrigan a esos músculos. O sea, ustedes tienen que asociar siempre a la arteria maxilar interna con los músculos más internos, que son masticadores, que son los dos pterigoideos, y con las ramas terminales del nervio trigémino, fundamentalmente B2 y B3, o sea, las ramas, digamos, los troncos maxilar, mandibular y maxilar. Eso es un poco lo que les queremos transmitir, que groseramente las ramas terminales de la carótida externa, más sus ramas colaterales, más otra arteria, que yo acá no está en este dibujo, pero está más adelante, que se llama arteria subclavia, son un poco lo que aseguran la irrigación de todo el cráneo, base del cráneo y cuello, ¿bien? Un poco eso es un poco la idea que le queremos transmitir, ¿bien? O sea, que la faringe, el tercio superior del esófago, digamos, cervical, está irrigado por todas ramas de estas arterias, ¿bien? Que son todas ramas que vamos a encontrar en cuello y en cráneo, ¿bien? Entonces, si les preguntan cómo está irrigada la lengua, está irrigada con la arteria lingual, rama colateral de la carótida externa. Bien, eso es un poco la idea a transmitir, que son todas ramas de estos grandes troncos arteriales que bien explicó Diego. Y si lo vemos al revés, desde las estructuras y no desde las arterias, tenemos músculo de la masticación, de la mímica, la cavidad bucal con todas sus estructuras, la faringe y las glándulas salivales. Bueno, músculo de la masticación,
una terminal de la carótida externa, temporal superficial. El resto, maxilar interna, que son terminales de la carótida externa. Bueno, ¿qué irrigo con las colaterales, no con las terminales de la carótida externa? Como le dice Euge, la lengua a través de la lingual, que esa también da rama para sublingual y submaxilar, las glándulas. Sí. Un ramo parotidio para la parótida. Listo, ahí ya me quedan las glándulas salivales irrigadas. Después, ¿qué me queda? Los músculos de la mímica, bueno, a través de la arteria facial. Perfecto. ¿Qué otra cosa de las que dijimos me queda? La faringia. Tenemos la faringe ascendente y hay otro ramo que completa la irrigación de la faringe que viene del tronco tiro bisérvico facial que viene de la subclavia. Perfecto. Ahí ya me quedaron todas las estructuras que necesito de la cabeza y el cuello. Ese tronco tiro bisérvico facial que viene de la subclavia irriga a través de la arteria tiroidea inferior también a la tiroides. Y de esa rama, que es la tiroide inferior, vienen los vasos esofágicos superiores. Ahí terminamos la cabeza y ya nos metemos en el esófago. De eso tenemos una imagen. Antes, Diego me había dicho ayer, porque estuvimos charlando sobre esta clase, que es como muy importante que ustedes interpreten los vasos, porque esto es irrigación e inervación del tubo digestivo, los vasos que atraviesan la parótida y lo que se encuentran en el espacio retroparotidio o laterofaringeo, ¿bien? ¿Qué vasos hay en este espacio, bien? ¿Y qué nervios hay en este espacio? Todos recuerdan más o menos cuáles son, digamos, los elementos que transitan. Tenemos a la vena yugular interna, a la arteria carótida interna y además tenemos al nervio hipogloso mayor, al espinal, al vago o neumogástrico y también tenemos a la cadena simpática. ¿Ven? Estos nervios que vemos acá que tienen como flechitas son porque son nervios que descienden, que son pares craneanos y este grandecito redondito que está solito es la representación de un ganglio simpático. La cadena simpática cervical, el ganglio simpático cervical superior, está presente en este espacio retrofaringeo. Eso como repaso importante. Es importante que lo recuerden y tema importante siempre trascendental que está en todos los exámenes finales, parciales y demás, son los 3 elementos que atraviesa la parótida. El nervio facial, que la atraviesa pero no la inerva, la vena yugular externa y la arteria carótida externa, junto con ramos intraparotídeos, ¿no? Fíjense, algunos datos puntuales que le gustan a los anatomistas. Eso que le acaba de decir recién Euge, que el nervio facial atraviesa la glándula, la divide en lóbulos, pero no la inerva. Y la otra es que la arteria carótida externa a ese nivel se divide en sus 2 ramas terminales, las que vimos recién. Exacto. La temporal superficial y la maxilar interna. Todo eso pasa en lo que es el cuerpo de la parótida. Bien. Miren, acá tienen a la parótida, perdón, acá tienen a la rama ascendente del maxilar, y por fuera tenemos al massetero y por dentro tenemos al pterigoideo. Bien, al pterigoideo externo, en este caso va a terminar en el ángulo de la mandíbula, pero para que vean la cercanía que tienen estos músculos con la carótida externa, que luego cuando se divide en sus 2 ramas, que está diciendo Diego, la maxilar interna y la temporal, la maxilar interna que se va para adentro para irrigar todas estas estructuras, está en relación con estos músculos que son los pterigoideos fundamentalmente. Y acá vemos nuevamente esa división que les dice Diego, ¿ven? Acá tienen la temporal superficial, ahí tienen el conducto de Stenat, ahí tienen la arteria facial, esta es la arteria yugular externa. Ahí están todos los ramos del nervio facial pasando por entre los lóbulos del tabique fibroso de la parótida. Ese paquete vascular y nervioso que atraviesa la parótida se lo van a preguntar siempre, de acá hasta clínica y al final, después hasta cuando entren en una residencia. Es un tema extremadamente importante, no se lo tienen que olvidar esta imagen, tiene que permanecer siempre en ustedes, lo tienen que memorizar, no se lo tienen que olvidar, ¿bien? ¿Ven? Acá lo tienen nuevamente, la carótida externa, ¿bien? Por detrás y por fuera de la carótida interna, y ahí tienen la formación de la yugular interna con la yugular externa, ¿bien? Y si bien no es tema de ahora, pero ya que estamos para asociar, porque después cuando rinden el examen final se hacen recuperos de conocimientos, en este caso de crecimiento y desarrollo, siempre se vuelve algún tema anterior para repasar, tengan en cuenta que las arterias son 2, carótida interna y carótida externa, las que se encargan de la irrigación de la cabeza, pero las que vienen de la carótida primitiva o común, y se ayudan
en la irrigación de la cabeza con las arterias vertebrales que vienen de la subclavia. De esa forma logramos irrigar la cabeza arterialmente. Ahora, las venas, no tengo solo yugular interna y yugular externa. Tengo yugular posterior, yugular externa, interna y yugular anterior. La anterior se va a encargar de juntar todo lo que llevó la maxilar interna, la yugular externa todo lo que llevó la temporal superficial, la yugular posterior también parte de algunas colaterales de la carótida que llevó la carótida externa. De esa forma irrigamos. Y otra diferencia que hay es que cuando llegan más allá del cuello y están en el tórax, cuando salen del corazón, las arterias del lado derecho salen del tronco arterial brachiocefálico derecho, la carótida primitiva con la subclavia. Y del lado izquierdo salen la subclavia y la carótida primitiva directamente del callado. Pero las venas, cuando llegan a ese nivel, hacen un tronco venoso brachiocefálico derecho y brachiocefálico izquierdo. En este caso hay dos. Esas son las diferencias que tienen que saber de esto. Si bien no era el tema por el que nos convocaron nos pareció importante que hagamos un repaso un poco más completo de todas las estructuras desde la cabeza hacia el abdomen, que es donde vamos a llegar. Bien, ahí tenemos la yugular que está diciendo Diego, la carótida primitiva con la división de dos ramas, y acá tenemos cómo se forma el paquete vasculonervioso del cuello, digamos, pero profundo a nivel de la faringe, ¿bien? Que está dado por la carótida interna, la yugular interna y el vago. Luego esta carótida interna deja de participar y lo que vamos a tener va a ser la carótida externa, que ahora vamos a ver ya en esófago. Ahora lo vamos a ver. ¿Bien? Hay algo que es importante que tienen que recordar, que el callado de la aorta, ustedes lo vamos a ver mejor el año que viene, cuando veamos trabajo y tiempo libre, nace del corazón y la aorta es como la madre de todas nuestras arterias, nace del ventrículo izquierdo, hace todo un callado por encima del bronquio izquierdo, a nivel de la cuarta vértebra torácica aproximadamente, y de este callado de la aorta nacen tres vasos arteriales importantes, que son el tronco brachiocefálico binominado, la carótida común izquierda y la subclavia izquierda. Pero esta arteria aorta, como relación importante torácica, hasta que atraviesa el diafragma, se llama arteria torácica desde su callado en adelante, entra en relación con el esófago, como ustedes muy bien lo vieron. Esta arteria torácica, como ven acá, da las ramas esofágicas medias, que ahora vamos a ver, pero es muy importante recordar que esta arteria torácica está en relación en el tórax fundamentalmente con el esófago. El esófago es, digamos, su amigo estrecho con el que se relaciona. Entonces, ya habíamos dicho que las esofágicas superiores venían de la tiroidea inferior. Y ahora Euge le está diciendo que las esofágicas medias vienen de la aorta torácica descendente. Ahora después vamos a ver que el esófago que atraviesa el diafragma está irrigado por ramas de las diafragmáticas inferiores o en algunos casos de la coronaria estomáquica o gástrica menor. De esta imagen podemos tener otra conclusión más de temas que nosotros tenemos que saber. Euge le dijo que en segundo año van a ver respiratorio. Entonces cuando vean el pulmón izquierdo van a ver que el callado de la aorta, cuando atraviesa el bronquiofuente izquierdo, deja un tatuaje sobre el pulmón izquierdo, que es el lado que le corresponde. Y si ven del otro lado, hay un calladito más chico que es azul, es el callado de la ácidos mayor sobre el bronquiofuente derecho. Eso lo vamos a ver en un ratito con respecto a la irrigación del abdomen. Cuando nosotros hablamos de las anastomosis, hablamos de anastomosis porto-cava y anastomosis cava-cava. Cuando hablamos de las anastomosis porto-cava, hablamos de las anastomosis que hay de la porta, con la parietal, umbilical, rectal y esofágica, puré. Y cuando hablamos de las anastomosis cava-cava, hablamos del sistema ácidos, que es un sistema de conexión en paralelo que se da entre la vena cava inferior y la vena cava superior. Después le vamos a explicar con más detalle eso, pero cuando termina ese sistema, en el bronquiofuente derecho, donde dice B, ahí tenemos el callado de la ácidos, y eso en el pulmón derecho deja un tatuaje chiquito, y en el pulmón izquierdo tenemos un tatuaje grande, que es el callado de la aorta. Bien. Acá
ustedes, un poco para resumirles, ustedes tienen que pensar que el esófago tiene como 3 grandes contingentes arteriales que va a llegar al esófago. Entonces ustedes tienen el esófago y lo vamos a dividir en 3. Esta primera parte, que sería la parte superior, que es el esófago superior, el esófago medio y el esófago inferior. Bien, entonces el esófago superior, esta parte superior, recibe a las arterias esofágicas superiores. Estas arterias esofágicas superiores proceden de esta arteria, que es la arteria subclavia. Esta arteria subclavia da una arteria que se llama arteria tiroidea inferior. Bien, la arteria tiroidea inferior es la encargada de irrigar ese tercio bien superior del esófago. Entonces la arteria tiroidea inferior es quien irriga a el tercio superior del esófago. Bien, entonces todo el drenaje venoso de ese sector va a ir al sistema de los vasos ácidos. Bien, eso como importante. Tercio superior del esófago está irrigado por las arterias esofágicas superiores, rama de la arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. Eso es importantísimo, no pueden no saberlo. El tercio medio del esófago está irrigado por arterias propias que vienen de la aorta. Esta es la arteria aorta torácica. Bien, esta arteria aorta torácica da estas arterias chiquititas, que son varias, más o menos 6, 7 arterias, a veces algunos autores dicen 9, que son las arterias esofágicas medias. Bien, las arterias esofágicas medias parten directamente desde la aorta torácica y de alguna manera irrigan el sector medio del esófago. Y la porción inferior del esófago está irrigado por arterias que nacen del sector de la arteria aorta que está debajo del diafragma, que ya sería la aorta abdominal. La aorta abdominal se extiende desde que la aorta atraviesa este músculo que tenemos acá, que es el diafragma, ¿ven? Ese es el músculo diafragma, atraviesa el diafragma, atraviesa toda la región lumbar, o sea, desciende por delante de la columna vertebral hasta la cuarta vértebra lumbar y ahí se dividen sus ramas, ¿bien? Que ya la vamos a ver. Inmediatamente la arteria aorta desciende o atraviesa el diafragma, da una arteria que se llama diafragmática inferior. Esa arteria diafragmática inferior, que acá la vemos, da esta arterita que es la esofágica inferior, es decir, la aorta abdominal, se la escribo acá, da una arteria que es la arteria diafragmática inferior. La arteria diafragmática inferior irriga o da las arterias esofágicas inferiores, que irrigan el tercio inferior del esófago. A eso se suman algunas arterias que proceden de la arteria gástrica izquierda, que es también llamada arteria coronaria estomáquica, ¿sí? O gástricamente, exactamente. Entonces tenemos, vamos a imaginarnos que lo tenemos acá, tenemos el tronco celíaco, ese tronco celíaco da 3 ramas, una rama hepática, una rama esplénica y otra arteria chiquitita, ahí que es la coronaria estomáquica, gástrica menor o gástrica izquierda, que irriga esa arteria gástrica izquierda, se la llama ahora, a través de distintos vasitos chiquititos a el esófago, dando arterias esofágicas inferiores. En definitiva, entonces, el tercio inferior del esófago está irrigado por ramas que proceden de las diafragmáticas inferiores y de la coronaria estomáquica o gástrica izquierda, que son ramas de la aorta abdominal, ¿bien? En tanto que las medias proceden directo de la aorta torácica y las superiores de la arteria tiroidea inferior, rama de la arteria subclavia. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque escuché que sonó recién, a lo mejor alguien levantó la mano o tiene alguna duda que nos indique, porque este tema es importante, si necesitan que lo volvamos a repetir. Sí, el tercio superior, entonces estaba irrigado por la arteria tiroidea inferior. Exactamente. Que da ramas esofágicas superiores. Ok, listo. Gracias. Bien, de nada. Bien, fíjense que ahí Euge les menciona la arteria diafragmática inferior. Bueno, para terminar con la parte del tórax, tenemos que saber que la aorta torácica o descendente tiene ramos parietales y ramos viscerales. Las viscerales, como esta que le está mencionando, que son las esofágicas.
Y parietales tenemos arterias intercostales y diafragmáticas superiores. Es decir, que esas diafragmáticas superiores van a irrigar el diafragma por arriba. Y cuando atravesamos el diafragma tenemos la aorta abdominal, que también tiene ramos parietales y ramos viscerales. Dentro de los ramos Una parietales... pregunta, perdón. Sí. Las esofágicas inferiores, ¿lo podrían volver a repetir? Porque no me quedó muy claro. Ahora lo repetimos. Justamente ahora vamos a repetir con eso. Cuando la aorta abdominal atraviesa, mejor dicho, está desde su inicio en el orificio diafragmático hasta el final, emite ramas que son parietales, porque van a las paredes, y ramas viscerales. Dentro de las ramas parietales tenemos arterias lumbares y arterias diafragmáticas. En este caso son diafragmáticas inferiores, porque irrían el diafragma por abajo. Teníamos en la aorta torácica descendente diafragmáticas superiores. Acá tenemos diafragmáticas, el esófago está un poquito debajo del diafragma también, unos pocos centímetros, emite ramas que son las esofágicas inferiores. Eso responde tu pregunta ahí. El esófago se irriga por abajo con las ramas esofágicas inferiores que vienen de la diafragmática inferior, que es una rama parietal de la aorta abdominal. Bien, ¿te quedó claro ahí? Sí, gracias. Excelente. Bien, y esto un poco para volver a recordar lo que les decía Diego, ¿ven? Del lado derecho, al lado de, este es el esófago, bien, las relaciones del esófago son la aorta a la izquierda, esta arteria, esperen que le voy a poner el puntero para que se vea mejor, la ácido a la derecha, la aorta a la izquierda, forman los dos callados por encima de cada uno de los bronquios, y esto es lo que les explicaba Diego hoy, ¿ven? Ahí lo tienen, perfecto, ¿ven? La ácido que hace el callado por encima del bronquio para terminar en la vena cava superior. Y está en relación con el esófago y con el bronquio, como les explicaba recién Diego. Y aprovechando la imagen, vemos ahí la cadena simpática torácica, que desde el sexto o desde el quinto ganglio, sexto ganglio cervical, comienza a dar ramitas que van a formar el nervio prácnico mayor, que luego vamos a ver que forma parte del plexo solar. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero vean lo importante que tiene, las relaciones importantes que tiene con los grandes troncos arteriales y venosos el esófago dentro de la caja torácica. Eso es fundamental. O sea, las venas ácigos, la subclavia y la vena porta y la vena cava inferior, a través de los afluentes, son los grandes receptáculos o troncos madres venosos que reciben toda la sangre del esófago. Por eso la anastomosis portocava y cava-cava a nivel de esófago es muy, pero muy, muy importante. Acá tienen groseramente, bien, en una imagen que no es de la mejor calidad, pero tienen todos los grandes troncos arteriales que nacen de la aorta abdominal. Pregunto, ¿alguien tiene alguna duda sobre la irrigación del esófago? Que seguro alguna pregunta puede ahí andar dando vuelta, fundamentalmente por la procedencia del origen, o por la procedencia o el origen de las arterias esofágicas. Seguimos entonces, si no hay dudas. Bien, excelente entonces. Acá tenemos a la aorta abdominal, tal cual como les decía Diego. Ahora vamos a ver otras imágenes más bonitas, pero groseramente, la aorta abdominal, que se extiende desde el diafragma hasta la cuarta vértebra lumbar aproximadamente, da ramas que son parietales y otras que son viscerales. Dentro de las viscerales se dividen en mediales y laterales, o sea que algunas nacen de la parte media de la aorta y otros son laterales, como las gonadales, espermáticas y ováricas, y las renales. Esas, las renales y las ováricas, a nosotros no nos va a interesar ahora, solo nos interesa lo que aparece en la parte de, digamos, lo que nos interesa solo lo que irrigan los órganos que están o que competen al sistema digestivo. Entonces tenemos al tronco celíaco, inicialmente, que nace a nivel de T12, a la arteria mesentérica superior, que nace entre T12 y L1, pero fundamentalmente el disco intervertebral que la separa, y la arteria mesentérica inferior, que nace a nivel de L3. Bien, o sea que tenemos el tronco arterial celíaco,
la mesentérica superior y la mesentérica inferior como tres grandes ramas importantes, viscerales, que nacen de la aorta, bien, abdominal. Tienen que saber a qué nivel. Si es a nivel de T1, L1 y L3, esos datos que parecen sonsos son muy importantes porque nos permiten proyectar sobre alguna estructura ósea cuando estamos analizando o cuando estamos observando alguna placa radiográfica, alguna TAC o lo que fuere, nos ayuda a ubicarnos en el espacio, conocer la proyección sobre la columna vertebral del origen de estos vasos. También da ramas parietales, que son las arterias lumbares, ¿sí? Da 5 ramas lumbares, 4 nacen de esta arteria y la quinta puede nacer de la sacra media, pero también da ramas lumbares que irrigan la pared. Nos interesa solamente, o por ahora, el tronco celíaco, que groseramente el tronco celíaco da una rama que es la arteria hepática, que es la irrigación nutricia del hígado, la arteria esplénica, que es la que tiene mayor tamaño, que tiene un recorrido siguiendo la cara superior del páncreas, y la arteria gástrica, bien, la gástrica, que se llama gástrica izquierda, o antiguamente nosotros le decíamos coronaria estomáquica, que es anastomosa para formar un arco arterial en la curvatura menor del estómago, con otra arteria que es la gástrica del lado derecho, también llamada pilórica, que nacen de la arteria hepática propiamente dicha. Ahora después la vamos a explicar un poquito de manera más individual. Por detrás del estómago, por detrás también de la simbiosis duodeno-pancreática, tenemos el origen de la mesentérica superior, que da todas las ramas intestinales para el yeyuno ilion y da los vasos cólicos para el colon derecho, el apéndice, el ciego, el ángulo o la flexura cólica derecha, y los 2/3 fundamentalmente derechos del colon transverso a través del aporte de las cólicas que forman, cólica superior derecha, que forma el arco de Riolano. Más hacia abajo tenemos a la mesentérica inferior, que nace, vuelvo a repetir, a nivel de L3, un dato importante, y esta esta arteria mesentérica inferior da los vasos cólicos superior, medio e inferior, pero izquierdos, también llamados tronco de las sigmoideas, y da como último ramo el tronco de las hemorroidales superiores o rectales superiores, que va a la ampolla rectal. Esta última ramita chiquitita, que es la hemorroidal superior o rectal, que nace en la mesentérica inferior, está dentro de un meso importante dentro del peritoneo, que es el mesosigma, ¿sí? En tanto que el arco de Riolano, estas arterias que les estoy marcando, están dentro del mesocolon transverso, y gran parte del tronco de las mesentéricas, fundamentalmente toda la parte de los vasos intestinales, están dentro del mesenterio. La ubicación que tienen estos vasos arteriales son importantes porque están dentro de mesos importantes, ¿bien? Que contiene no solamente la arteria, sino la vena, y contiene también al nervio. Esta arteria mesentérica superior, en conjunto con algunas ramitas de una rama de la hepática que se llama gastroduodenal, irrigan la simbiosis duodeno-pancreática. El páncreas y el duodeno están irrigados por ramas que proceden de la hepática, de la esplénica y de la mesentérica superior. Ahora vamos a verlo de manera más amplia. Diego ayer estuvimos charlando sobre esto con Diego y armábamos en conjunto charlando las arcadas, que para mí son importantes y lo tienen que conocer porque gran parte de su vida como médicos el día de mañana, si deciden ser cirujanos, es buscar estas arterias dentro de una cirugía para no provocar ninguna lesión y ninguna hemorragia, ¿no? Bueno, fíjense, chicos, en esta imagen. Acá hablamos de la aorta abdominal y de acá tenemos que sacar muchas conclusiones. ¿Para qué nos sirve estudiar la aorta abdominal? Primero, para irrigar todas las estructuras, como ya mencionó Euge. El hígado, el vaso, el estómago con sus anastomosis, el colon ascendente, el transverso, el descendente, el sigmoide y el intestino delgado. Esa es una cosa que tenemos que saber. Si nosotros, esto le digo siempre en los seminarios, o cuando me toca dar clases, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta como conclusión cuando estudiamos es que una gran base de estudio de todos estos temas es saber la aorta abdominal. Si nosotros sabemos la aorta abdominal, de ahí podemos saber muchas más cosas. Si sabemos la aorta abdominal, después podemos saber las venas cuando estudiamos las afluentes de la vena cava inferior. Punto 1 ese. ¿Qué otra cosa aprendemos? Bueno, vamos a entender las anastomosis orto-cava y vamos a entender la anastomosis cava-cava
porque teníamos el conocimiento previo de saber cómo es la arteria, y eso, por deducción, sabemos cómo son las venas. Otro punto más. Si nosotros sabemos la aorta abdominal, a partir de que sabemos la aorta abdominal, podemos estudiar la inervación. ¿Qué tiene que ver la inervación? Bueno, la inervación se da por 3 grandes puntos, la del plexo solar. 1, las aferencias. 2, los ganglios nerviosos. 3, las eferencias. ¿Cuáles son las aferencias del plexo solar en el abdomen? Parasimpáticas, el nemogástrico; simpáticas, los nervios espláncnicos mayor y menor. ¿Dónde hacen sinapsis? En los ganglios semilunares. ¿Y qué tiene que ver con la aorta abdominal? Que después hacen sinapsis en los intermesentéricos. Si yo no conozco que existen arterias mesentéricas, nunca voy a saber qué significa que hay un ganglio que se llame intermesentérico. Se llama intermesentérico porque está entre la arteria mesentérica superior y entre la arteria mesentérica inferior. Y después hacen sinapsis en los ganglios aórtico-renales. ¿Qué quiere decir que se llamen aórtico-renales estos ganglios nerviosos? Que están en la salida de las arterias renales que son ramas de la aorta abdominal. Tengo que saber la aorta abdominal antes. Y otro punto más. Los linfáticos. Los linfáticos transcurren del lado derecho por la cadena mesentérica superior, los del izquierdo por la cadena mesentérica inferior. Los de la cadena mesentérica superior terminan detrás del duodeno páncreas en el confluente retroduodeno pancreático. Y para eso tengo que saber las arterias pancreático-duodenales, que son ramas de estas arterias. Y después siguen su camino hasta el conducto torácico. Pero ¿qué otra cosa más me sirve el estudio de la aorta abdominal y la vena cava inferior? Que los ganglios linfáticos que agrupamos en el abdomen se llaman ganglios abdomino-aórticos. Entonces tengo que saber la aorta para saber los ganglios. ¿Y cómo se llaman esos ganglios? Se llaman preaórtico, retroaórtico, lateroaórtico, interarteriovenoso. ¿Qué quiere decir eso? Que hay grupos ganglionares que están adelante de la aorta y la vena cava y atrás. Y también a los costados y entre ellos dos. Entonces, si yo sé la aorta abdominal, sé cómo se irrigan todas estas estructuras, sé inervación, sé linfáticos, y otra cosa más nos queda. Si yo no sé la aorta abdominal, no puedo estudiar el peritoneo. Porque si yo no sé la aorta abdominal, cuando estudie el contenido de los mesos y los epiplones, no voy a poder saberlo. Por eso es importante saber esto primero. Bien. Perdón. Acá tenemos. Acá se ve un poquito mejor algunos vasos que son interesantes recordar. Miren, acá tienen el tronco celíaco, miren, y ahí tienen a la arteria hepática. La ven a la arteria hepática, ¿no? La arteria hepática tiene una arteria pequeñita que desciende, que en realidad no es más pequeña que ella, pero que es muy importante, que se llama gastroduodenal, que pasa por detrás de la primera porción del duodeno y detrás da varias ramas, que son muy importantes, que ahora también las vamos a ver. Y el origen de esa arteria gastroduodenal divide la arteria hepática en 2 partes. Una que es la arteria hepática común y otra que es la arteria hepática propiamente dicha. Esa arteria hepática propiamente dicha, que es esto que le estoy marcando acá, forma parte del hilio hepático, que está constituido, ¿se acuerdan ustedes?, por la vena porta, por el conducto coledo, con la arteria hepática. En ese recorrido, la arteria hepática propiamente dicha da 2 ramas. Una de ellas es la arteria gástrica del lado derecho o arteria pilórica, y da otra rama que va a la vesícula biliar, que es la arteria cística, y da otras pequeñitas ramas que van a los ganglios linfáticos y a la región propia del hilio del hígado, pero lo más importante es la cística, que pueden hacer de esa rama, de esa porción, perdón, de la arteria hepática, o bien de la rama derecha de la hepática, porque la hepática después se divide en una rama derecha y en una rama izquierda. Bien, pero la cística puede nacer de la rama derecha y queda ahí en un triangulito muy importante, que es el triángulo de Calot, algunos lo llaman de otra manera, pero el triángulo de Calot está bien decirle, y la arteria gástrica derecha. Esa arteria hepática, propiamente dicha, da esos 2 ramos muy importantes antes de dividirse en derecha e izquierda e introducirse dentro del hilio del hígado para, digamos, seguir la sistematización digamos, de la arteria porta, acompañando a la vena porta, perdón, acompañando a la vena porta en todo su recorrido para irrigar, en este caso,
nutriciamente al hígado, dado que la irrigación funcional del hígado está dado por la vena porta, ¿no? Entonces, esa es la porción propiamente dicha de la arteria hepática, que da, vuelvo a repetir, 2 ramas, la cística y la gástrica derecha, esas 2 ramas. Y después tenemos esta otra, que es la gastroduodenal, que esta gastroduodenal da 3 ramas muy interesantes. 2, que son las pancreáticos duodenales, derechas, una superior y una inferior, y otra que va a la curvatura mayor del estómago, que es la gastromental o gastroepiploica del lado derecho, que después vamos a ver cómo es que es anastomosa con su homóloga del lado izquierdo que procede de la esplénica para irrigar el estómago. Pues ya hay una imagen donde vamos a volver a ver eso bien. Pero la gastroduodenal, presten atención, porque esa gastroduodenal da 3 ramas importantes. La gastroepiploica ovomental y las pancreáticos duodenales del lado derecho, superior e inferior. Y su tránsito y su recorrido inicialmente es por detrás de la simbiosis duodeno-pancreática, pero en un momentito se hace anterior. ¿Vean? Si nosotros sacamos el duodeno y el páncreas, podemos ver en la cara anterior de la aorta naciendo a nivel del disco que separa L1 de D12, la mesentérica superior. Esta mesentérica superior, luego de pasar por detrás de la cabeza del páncreas, de pasar por delante de la tercera porción del duodeno, se introduce, como ven acá en una linita que ustedes ven acá, dentro de un meso. Un meso que comienza acá, en el ángulo de Treis, y que termina acá en el ángulo ileocólico, que es el mesenterio. Se mete dentro del mesenterio dando todos los ramos intestinales para los 6,5 metros de intestino delgado que tenemos. Y da ramas que son derechas, que se llaman cólicas, que no están dentro del mesenterio, las cólicas, sino están detrás del peritoneo parietal posterior. ¿Ven que ahí hay un poquito de peritoneo? Entonces, estas ramas cólicas son retroperitoneales y van a abordar al colon del lado derecho, también van a colaborar en la irrigación del apéndice y el ciego. Entonces, el colon derecho, el ciego, el apéndice, todas las heces intestinales y gran parte del colon derecho, la parte derecha del colon transverso, quise decir, está irrigado por esta arteria mesentérica superior, como les decía Diego. Acá hay algo para tener en cuenta, y otra vez a esto que les explica Euge, lo tenemos que seguir relacionando con temas que tenemos que saber. Porque acá lo más importante es relacionar absolutamente todos los temas. Dentro de lo que nosotros tenemos que ver, que ya no vamos a meter en los conceptos básicos del peritoneo, pero vamos viendo de a poquito, de menor a mayor, como habíamos dicho al principio, si nosotros nos situamos en la piel del dorso, en la espalda, y de ahí vamos para adelante a los músculos del dorso, vamos a tener al dorsal ancho. Y adelante el dorsal ancho, que es el plano más superficial, vamos a tener un plano de serratos, y después un poco más adelante vamos a tener el cuadrado lumbar o cuadrado de los lomos, y ahí vamos a tener a los riñones. En el medio vamos a tener la columna vertebral. Entre las apófisis transversas de la columna vertebral vamos a encontrar a los grandes vasos. A la derecha la vena cava inferior, a la izquierda la aorta abdominal. De las apófisis transversas hacia los laterales, el riñón derecho y el riñón izquierdo del otro lado. Pero por delante de esto vamos a encontrar una gran tela, ¿saben? Una gran cortina que los cubre, que es el peritoneo parietal posterior. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta ese concepto para cuando veamos peritoneo. Porque esos vasos van a empezar a empujar de atrás hacia adelante, van a empujar el peritoneo parietal posterior para hacerse paso y poder encontrar un camino para relacionarse con el peritoneo visceral del colon transverso, con la arcada de Riolano y formar el mesocolon transverso, por ejemplo. Y una vez que lo hacen, lo vamos a usar a eso y a esta imagen para dividir en un espacio supramesocolónico que consta de una celda hepática, de una celda gástrica y de una celda esplénica, y después un espacio inframesocolónico, que lo podemos dividir en derecho e izquierdo, y por debajo de todas esas estructuras, una región pélvica. Y a los laterales de esta región, que es más central, espacio parietocólico derecho, espacio parietocólico izquierdo, celda sufrénica derecha, a la derecha y arriba para alojar al hígado, celda sufrénica izquierda,
para alojar al vaso. O sea que también nos sirve el conocimiento de todas estas estructuras para la división topográfica profunda del abdomen. Bien. Y aparte quiero agregar a esto una cosa que se ve acá muy bien, que es la formación de la vena porta, que está dada por la vena mesentérica superior y el tronco espleno-mesentérico, bien, que está dado a su vez por la mesentérica menor más la vena esplénica. En relación a lo que les decía Diego, que tiene que ver con los conceptos peritoneales, estos vasos están dentro de diferentes estructuras peritoneales que vamos a ver que son importantes, ¿bien? Bien. Y después, después de describir más o menos la arteria mesentérica superior con sus 12, 15 ramos intestinales y los ramos cólicos y la iliocólica con el tronco iliobiseco apendículo cólico, también tenemos, ahora lo vamos a ver mejor a eso, tenemos esta otra arteria que es la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior irriga desde la mitad del colon izquierdo, para hacerlo sencillo, colon trans sería la mitad del colon, la parte izquierda, es decir, serían los tercios, el tercio distal del colon y del colon transverso, el colon descendente, que es bien profundo, bien más pequeño, de menor calibre, de mayor espesor, de tránsito, de depósito, etcétera, colon iliopélvico y la ampolla rectal. Hasta la ampolla rectal y todo el colon del lado izquierdo está todo irrigado por la arteria mesentérica inferior. El resto del recto está irrigado por la arteria ilíaca interna o bien también por la pudenda interna, como vamos a ver, pero gran parte de la responsabilidad de la irrigación del colon izquierdo está dado por la mesentérica inferior, y solamente una partecita de la mesentérica inferior está dentro de un meso. Uno es la arteria hemorroidal superior, bien, o rectal superior, que está dentro del recto sigma, y la arteria cólica superior izquierda, que está dentro, formando la arcada de Riolano, del mesocolon transverso. El resto de la arteria está en el retroperitoneo, porque está tapizada por esa hoja peritoneal que Diego les estaba diciendo, por eso la importancia. Y acá está un poquito mejor descrita toda la irrigación del colon derecho, el colon transverso y el colon izquierdo. Tienen que saber cuáles son las partes que corresponden a cada uno de estas porciones, a qué corresponde el colon derecho, que tiene el colon izquierdo, bien, y cómo está irrigado e inervado, bien. El colon del lado derecho es un colon que es mucho más superficial, es un colon que determina un ángulo hepático o flexura hepática que es más bajita porque está debajo del hígado, mide aproximadamente unos 15 centímetros de longitud, está irrigado por la arteria mesentérica superior, inervado por el plexo solar, todos sus, en general, linfáticos van a los ganglios látero-aórticos y retroaórtico-cavos, y está constituido por el ciego, el apéndice sigmoides, el colon ascendente, la flexura colónica y 2/3 de derechos del colon transverso, que podemos tomar como la división entre el colon transverso derecho e izquierdo, teniendo en cuenta diferentes, digamos, conceptos o límites, uno que es arbitrario completamente, que tiene que ver con una línea vertical que pasa por la segunda porción, por la cara interna de la segunda porción del duodeno, que ese es un límite bien quirúrgico, o sea, se busca la cara interna de la segunda porción del duodeno, se extiende imaginariamente ese límite arbitrario y se lo separa todo lo que está del lado derecho es colon derecho y lo que está del lado izquierdo colon izquierdo, claramente, o si no, hay un pequeño esfínter que se llama anillo de Cannon, que separa el intestino primitivo medio del posterior, y ese es un límite más bien embriológico que no siempre se puede observar y que no se pone en evidencia desde la macroscopía, sino que está en el interior o en la luz del colon transverso. Entonces, tenemos de alguna manera este colon del lado derecho irrigado por la arteria mesentérica superior que aporta las arterias cólicas superiores, medias e inferiores. A veces la media no existe, y solamente existe la superior y la inferior, y la superior se anastomosa con su homóloga del lado opuesto, que está aportada por la mesentérica inferior, para irrigar al colon transverso a través de una arcada, que es la arcada de Riolano. Esta arcada que le estamos marcando, que es la arcada de Riolano, está dentro de un meso peritoneal, que es el mesocolon transverso. ¿Bien?
Acá vemos cómo la última, en esta primera parte de la mesentérica, del lado izquierdo, podemos decir, no del lado derecho, sino que del lado izquierdo, hay una serie de arterias, que son arterias que se llaman intestinales, que son aproximadamente unas 12 o 15 arterias, que irrigan a las asas intestinales, al yeyuno y ilium, ¿no? Al yeyuno fundamentalmente. La última rama intestinal se comporta como una arteria cólica, anastomosándose con la cólica derecha inferior, dando un arco que es la arteria iliocólica propiamente dicha, que de la que parten diferentes ramas, que es el tronco biseco apendículo cólico, que parece difícil, pero es fácil. Biseco porque da 2 secales, una secal anterior que va al ciego y una secal posterior que va al ciego hacia posterior, apendicular porque va al apéndice y cólico porque irriga también al colon, por eso se llama biseco apendículo cólico. Y esa anastomosis surge de la última intestinal con la rama iliocólica o cólica inferior derecha, ¿bien? Que forma como una anastomosis. Cada una de estas cólicas, en la medida en que va llegando cercano a la parietal del colon ascendente, da ramas ascendentes y descendentes que se van uniendo con las cólicas vecinas para formar arcos paracólicos, de los que nacen ramos rectos que van al colon. Todo este recorrido de estos vasos cólicos están en el retroperitoneo, ¿bien? Con excepción de este ramo de esta anastomosis que es la arcada de arriba. Lo mismo pasa al lado izquierdo, se llaman cólicas izquierdas, nacen del tronco de las sigmoides, y acuérdense que del lado izquierdo tenemos a las hemorroidales superiores o rectales superiores para irrigar el tercio superior del recto. Eso es lo que tienen que recordar. ¿Quién irriga el colon derecho? ¿Quién irriga el colon izquierdo? ¿Y qué parte de las mesentéricas está dentro del meso? ¿Y qué partes no? ¿Bien? Con eso les alcanza y les resobra. ¿Bien? Ahí tenemos cómo todos los vasos intestinales se meten en el mesenterio para irrigar a las asas intestinales. ¿Ven? Y todas las ramas cólicas, paracólicas específicamente, son posteriores al peritoneo. Y acá tenemos como un poquito más descrita la arteria hepática con la rama derecha y la rama izquierda hepática, la hepática propiamente dicha, la hepática común con la gastroduodenal, y cómo la gastroduodenal da esta arteria, que es la gastroepiploica derecha o gastroomental derecha, que se anastomosa con esta, que es la que viene de la esplénica, que es la gastroomental izquierda o gastroepiploica izquierda, para dar este circuito arterial de la curvatura mayor del estómago que está acá. Y la vena porta, que le va a dar la irrigación funcional al hígado. ¿Por qué decimos irrigación funcional? ¿Por qué decimos irrigación nutricia? La irrigación nutricia es la que hace que el hígado como órgano viva, para que vivan cada una de sus células, para que puedan después cumplir la función de metabolizar los nutrientes que va a traer la vena porta. Va a traer nutrientes a través de esos vasos que son mesentéricos. Y la esplénica va a traer todo el sustrato que viene del vaso, porque también se produce el metabolismo del hemo. Entonces, de esa forma, puede el hígado trabajar y tener su función. Por eso es que tiene una irrigación funcional que lo hace trabajar y una nutricia que lo hace vivir como órgano. Bien. Les quiero comentar algo que también me parece que puede llegar a ser importante para que lo rescaten como importante y lo lean y lo repasen bien. ¿Ven esta gastroduodenal acá? La gastroduodenal da estos ramitos, este ramito, una rama terminal y una rama colateral. Una de las ramas colaterales de la gastroduodenal es la pancreática duodenal superior derecha. Y la rama terminal, o una de las ramas terminales, es la pancreática duodenal inferior derecha, que se anastomosa con una rama que es la pancreática duodenal izquierda, que se divide en una rama superior y una inferior. ¿Qué les quiero decir con eso? Que detrás del páncreas y del duodeno, o sea, de la simbiosis duodeno-pancreática, se forma un arco arterial o dos arcos arteriales, que son los arcos arteriales retroduodeno-pancreáticos. Esos arcos están formados por ramas retroduodeno-pancreáticas que son derechas e izquierdas. Las derechas proceden de la arteria gastroduodenal y las ramas izquierdas proceden de la mesentérica superior. Eso puede ser una pregunta de examen porque irriga la simbiosis duodeno-pancreática. ¿Bien? Entonces, tenemos que saber
¿De dónde proceden las arterias que tienen la curvatura mayor del estómago, de la esplénica y de la gastroduodenal? ¿De dónde proceden las arterias que irrigan la curvatura menor del estómago, de la gástrica izquierda y de la gástrica derecha que procede de la hepática? La gástrica derecha procede de la hepática y la gástrica izquierda procede del tronco celíaco y se anastomosan en la curvatura menor. Eso lo tienen que repasar. Miren la guía de anatomía, que es importante, está descrito, está dibujado y están los esquemas. Así que esa irrigación y esa anastomosis en la curvatura menor, en la curvatura mayor, y los arcos que se forman para irrigar el duodeno son todos temas muy, muy importantes. O sea, si repasamos un poquito este concepto y volvemos al tronco celíaco, del tronco celíaco sale la arteria hepática, habíamos dicho, que va al hígado a dar su irrigación nutricia, la esplénica, que va al vaso, y después tenemos la coronaria estomáquica o gástrica menor que va al estómago. De la hepática tenemos que puntualizar varias ramas. La cística que va a la vesícula, y tenemos que tener muy en cuenta a la gastroduodenal, que en realidad es la gastroduodenal derecha, que da ramas para originar a la pancreático duodenal, que se va a encargar de la irrigación de la cabeza, del gancho del páncreas, de las primeras porciones del duodeno, y la gastroduodenal también se va a encargar de dar irrigación a través de vasos gastroepiploicos derechos al epiplón mayor. Ahora me falta todo lo del lado izquierdo, que bueno, va a venir del lado de la esplénica. Los vasos gastroepiploicos izquierdos de la gastroduodenal izquierda vienen de la esplénica, y ahí ya completamos el epiplón mayor. Hasta ahí ya tenemos irrigado el vaso, el hígado, el estómago, el duodeno, ya vimos cómo se irriga el colon, cómo se irriga el intestino delgado. Lo único que me queda irrigar de todas las estructuras es el cuerpo, la cola del páncreas y la otra parte del duodeno, que esa es a través de los pancreáticos duodenales del otro lado, las que me quedan, y vienen de la mesentérica superior. Y ahí completamos. Y hay una ramita que irriga también el cuerpo del páncreas, que también procede de la esplénica. La esplénica Claro. también en su recorrido hasta llegar al vaso, como camina por encima del páncreas, da ramas también al páncreas. Hay una rama que se llama pancreática magna, que pueden hacer o de la mesentérica superior, o a veces también pueden hacer de la esplénica. Y otro contenido muy importante es cuáles son los contenidos que tiene, contenido anatómico quiero decir, que pueden ser preguntas de examen, cuál es el contenido del epiplón menor, cuál es el contenido del epiplón mayor y cuáles son los contenidos del epiplón pancreático esplénico y gastroesplénico. De que lo tienen ustedes en un cuadro, no vale la pena así como repetirlo, como sistematizarlo, pero simplemente tiene que ver con esto que estamos hablando. El epiplón menor une la cara inferior del hígado con la curvatura menor del estómago, por lo tanto tiene todos los elementos del hilio hepático, es decir, las vías biliares, la vena porta y la arteria hepática, y tiene las dos arterias que irrigan de alguna manera la curvatura menor del estómago, es decir, la gástrica derecha y la gástrica izquierda con la procedencia que recién explicamos. Y todo el epiplón mayor o gastrocólico, bien, tiene a los vasos gastroepiploicos o gastromentales, que proceden de la esplénica y de la gastroduodenal, que fue lo que recién les explicó Diego. Un poco recién lo que terminamos de cerrar como idea es el contenido tanto del epiplón menor como del epiplón mayor. Y acá tenemos a la anastomosis tan importante de la cólica superior derecha y la cólica superior izquierda, que forma esta famosa arcada, que se llama arcada de Riolano, que irriga el colon transverso y está dentro del mesocolon transverso. ¿Bien? Está dentro del mesocolon transverso. Y acá tenemos el mesosigma acompañado por esta arteria, que es la arteria rectal superior o hemorroidal superior. Y acá tenemos un poquito lo que les decía hoy Diego en el inicio de la clase, que es que todos estos grandes contingentes arteriales tienen acompañados o están acompañados de cadenas ganglionares linfáticas que todos convergen hasta la aorta para terminar yendo como si fuesen rayos de una rueda hacia un centro, bien, que son los ganglios lateroaórticos y retroduodenopancreáticos. Toda digamos, el recorrido linfático siempre se trata de centralizar acompañando a los grandes vasos
ya sea venoso como arteriales, mucho más acompañadas de las venas a las arterias, pero tienen los nombres de las arterias, por eso hablamos de ganglios o nódulos linfáticos celíacos, pancreáticos esplénicos, mesentéricos superiores, pilóricos, hepáticos, ¿entiende? O sea, no, toda la parte linfática, está bueno recordarlo más bien, quizás por un tema quirúrgico, y lo van a volver a ver cuando vean más anatomía quirúrgica. Ahora tienen que saber dónde están las grandes cadenas y a dónde drena la linfa los grandes órganos, pero cuando estudien órgano por órgano. Por ahora, sepan que los grandes ganglios, las grandes cadenas ganglionares están alrededor de los grandes troncos arteriales que nosotros estamos mencionando. Como importante, sin irnos a otro lugar, lo que ven acá es una de las caras del hígado. Acá lo que están viendo es en una parte, la cara posterior del hígado, que es esta, que se continúa con la cara inferior del hígado. Entonces acá vemos dos cosas importantes en el hígado que les pueden preguntar. En la cara posterior, donde transita la vena cava inferior, tengo la inserción en el hígado de un ligamento que se llama ligamento coronario. El ligamento coronario fija la cara posterior del hígado a la pared posterior y contiene dentro de sí, o está separado de la vena cava inferior. Bien, o sea, como que la contornea la vena cava inferior y la hace retroperitoneal. Pero el hígado está suspendido por su cara superior de un ligamento que se llama ligamento falciforme, que lo une al diafragma arriba. Pero atrás también está unido por un ligamento que se llama ligamento coronario. Y ese ligamento coronario de las dos hojas terminan formando digamos, el envoltorio, el recubrimiento peritoneal del hilio del hígado que forma el epiplón menor. O sea, el epiplón menor tiene continuidad con las hojas del ligamento coronario que fija el hígado a la cara posterior. ¿Qué quiero decir? El hígado tiene en su haber distintos repliegues peritoneales que son ligamentos y que son epiplones que lo van a fijar y lo mantienen en posición. Entonces, cuando evalúan peritoneo, y esto es una clase también un poco para repasar peritoneo, recuerden que el hígado está fijado a la pared posterior por ese ligamento coronario que tiene dos hojas, una hoja superior y una hoja inferior, y que las dos partes, la parte derecha y la parte izquierda de esta hoja inferior, termina continuándose en la cara inferior del hígado, o también cara visceral, con el hilio hepático, constituyendo, prolongándose hasta el estómago para formar el epiplón menor. ¿Bien? Ahí está. Y esto es un poco lo que les queríamos mencionar, que ya, perdón, uy. Ahí está. Acá tenemos cómo está irrigado el colon derecho y el colon izquierdo, acompañado de ganglios linfáticos que siguen el recorrido de los vasos exactamente, y también de elementos nerviosos que son importantes de recordar. Ya lo vamos a ver ahora en una imagen más adelante del plexo solar, pero recordar que toda la parte derecha del colon está irrigado por el plexo solar, está inervado, por el plexo solar, y toda la parte izquierda del colon por este plexo, que es el plexo intermesentérico y el plexo hipogástrico, ¿bien? O sea, un plexo que está más en la pelvis, con un contingente parasimpático que procede del parasimpático sacro, en tanto que el colon derecho tiene una inervación parasimpática que procede del vago o del neumogástrico. Acá vemos todos los ganglios linfáticos, ¿ven? Y acá tenemos los dos grandes plexos, o en realidad son varios plexos que tienen que saber, pero los más importantes son el plexo solar y el plexo hipogástrico. El plexo solar está ubicado en el retroperitoneo, o sea, por detrás del peritoneo parietal, en relación con la aorta abdominal, a nivel del origen del tronco celíaco, de la arteria mesentérica superior y de las arterias renales, y está constituido por 6 pares de ganglios, los ganglios semilunares, los ganglios mesentéricos superiores y los aórticos renales, y reciben contingentes o tiene aferencias, como todos los plexos. Ustedes cuando estudien un plexo vegetativo, en este caso, que inerva vísceras, que inerva glándulas, que inervan vasos sanguíneos, que inerva ganglios linfáticos, que inerva todo lo que es, digamos, que forma parte del sistema vegetativo, del sistema nervioso autónomo, tienen que establecer algunos lineamientos generales. Lo primero, ¿cuáles son los ganglios que lo constituyen? En este caso, 3 pares de ganglios. Pero también tienen aferencias. Y las aferencias son todos los nervios que llegan a estos ganglios para traer contingentes simpáticos o parasimpáticos.
Y por el otro lado, ¿cuáles son las eferencias? O sea, ¿qué ramos dan estos plexos que van a llegar a qué órganos? Entonces, si nosotros tenemos acá, que están alrededor del tronco celíaco, alrededor de la arteria mesentérica superior y alrededor de los ganglios, los aórticos renales, alrededor de las arterias mesentéricas, de las arterias renales, ya sabemos que este plexo solar va a irrigar al estómago, al hígado, al vaso, al intestino delgado, al colon derecho, a los riñones. Salen ¿entienden? como rayos de sol los nervios. Exactamente. Algo que tenemos que tener en cuenta, volvemos otra vez a crecimiento y desarrollo. Diego, para no irnos, perdón, no nos conviene decir cuáles son las aferencias. Sí, Ah, ahora vamos justo a eso. Perdón, no te quise interrumpir. Si nosotros ubicamos a este sistema nervioso autónomo con relación a la columna vertebral, siempre decimos que la ubicación parasimpática es cráneo-sacra y la simpática es toracolumbar. Por lo tanto, los nervios parasimpáticos que llegan al abdomen van a venir de la región sacra y de la región craneal. La parte más superior y derecha del abdomen va a estar gobernada por el parasimpático, que es el 10º par, que viene del cráneo, que es un par craneal. Y el resto, la parte inferior izquierda, se inerva por el plexo hipogástrico. ¿Está bien? Entonces, de esos dos lugares vamos a obtener los nervios parasimpáticos, craneales y sacros. Y después tenemos los simpáticos, que van a venir de la región lumbar, que es donde encontramos nervios simpáticos más cerca de acá, porque también tenemos en el tórax, pero en este caso vamos a tener de la región lumbar. Entonces, entendiendo ese concepto básico, tenemos que saber cuáles son los nervios. Bueno, parasimpáticos, el demogástrico que ya dijimos, simpáticos, esplácnicos mayor y menor, y esplácnicos pélvicos, que van a hacer sinapsis en los ganglios que ya mencionó Euge, semilunares, intermesentéricos, aórticos renales, y ¿qué es lo tercero que tenemos que saber? Dijimos aferencias, ganglios nerviosos, y las eferencias, que mencionamos que son los nervios que viajan con cada una de las ramas arteriales, constituyendo pedículos que ingresan en los órganos y que viajan como rayos de sol, por eso se llama plexo solar. Bien. Tenemos como aferencias importantes, uno que les dijo Diego recién, entonces para el plexo solar, el parasimpático craneal a través del 10º par craneal y el simpático torácico a través de los nervios esplácnico mayor y esplácnico menor. Bien, el nervio esplácnico mayor procede del 6º, 7º, 8º y 9º, algunos consideran también el 5º, ganglio simpático torácico. Ese ganglio esplácnico mayor tiene que atravesar el diafragma y termina en este conjunto de ganglios que forma el plexo solar. Pero además de ese nervio esplácnico mayor, hay otro que es el esplácnico menor, que procede del 10º, del 11º y del 12º nervio, ganglio simpático torácico, que lo forma, es decir, la cadena simpática torácica es la que aporta el contingente simpático al plexo solar. Y el cráneo y la parte craneal del parasimpático, la porción parasimpática. ¿Bien? Entonces, el estómago está inervado vegetativamente por ramas del simpático torácico y del parasimpático craneal. Pasa lo mismo con el riñón, con el hígado, con el vaso y demás. En cambio, el colon izquierdo, por ejemplo, está inervado por el plexo hipogástrico inferior y el plexo intermesentérico. El plexo intermesentérico es un plexo que va entre la mesentérica superior y la mesentérica inferior, es decir, esa rama del plexo solar descienden por delante de la aorta, forman el plexo intermesentérico y ese plexo intermesentérico, junto con las ramas simpáticas que proceden de la cadena simpática lumbar, van a formar un plexo que se llama plexo presacro o hipogástrico superior, que es la eferencia de un gran plexo que está acá, que es el plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior recibe como aferencias a el plexo intermesentérico, más la cadena simpática lumbar, más este nervio, este conjunto de nervios que son el parasimpático sacro, que son los nervios erectores o esplácnicos pélvicos, que siguen al nervio pudendo. No forman parte del nervio pudendo, sino que siguen al nervio pudendo
para llegar a un ganglio que se llama ganglio hipogástrico inferior, que está en este sector donde yo le dibujé ese mamarrachito, este circulito. Esto, bien, ahí está un ganglio, un gran ganglio, que se llama ganglio pélvico o hipogástrico inferior, que recibe estas aferencias. La parte parasimpática del sacro, que le llega al nervio pudendo, y el plexo intermesentérico, el intermesentérico, la cadena simpática, y el plexo hipogástrico superior o presacro. Y ese conjunto vegetativo sigue o da eferencias que siguen ramos arteriales. En este caso, o en algunos casos, por ejemplo, la arteria hemorroidal superior, la media, la inferior, la arteria uterina, la arteria vesical, la arteria prostática, todo lo que irriga la hipogástrica, todo lo que irriga la arteria hipogástrica, bien, va o está acompañada de ramos eferentes que siguen o que nacen o que tienen o se desprenden del plexo hipogástrico inferior. Entonces, todo el colon izquierdo está irrigado por el parasimpático sacro y por el simpático lumbar y sacro, ¿bien? O sea que es todo infradiafragmático, en tanto que el resto está irrigado por las ramas del tronco celíaco, por la arteria mesentérica superior, por las arterias renales y por las arterias gonadales, tienen eferencias o nervios que son eferentes del plexo solar. Por lo tanto, están irrigados por el parasimpático craneal y por los nervios eplácnicos mayor y menor. Hay un videíto de anatomía por esquemas de los chicos del centro de estudiantes, donde que tiene data del año, creo que 2018 o 19 o 20, antes de la pandemia, donde está dibujado y esquematizado bien particular, y donde está bien cuáles son las diferencias de cada uno y cómo es que llega a los diferentes órganos de una manera muy simple, no dura tanto tiempo, lo pueden leer de ahí y no se lo van a olvidar más. O sea, es re importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque ustedes les van a preguntar la inervación de un órgano o cuáles son las aferencias y eferencias de un plexo. No les van a preguntar solo cuáles son los ganglios que tiene el plexo tanto. No, le van a preguntar cuáles son sus aferencias y cuáles son sus eferencias. Las eferencias tienen que ver con los distintos ramos que nacen de ese plexo para ir a los órganos, que siguen a las arterias, por eso tienen los mismos nombres que las arterias, que es lo que le decía Diego. Entonces hay un plexo gástrico derecho, hay un plexo hepático, hay un plexo esplénico, y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Se entiende eso, chicos? ¿Están ahí, chicos? Sí. A ver, no. A ver si nos fuimos y estamos hablando. Hola. Gracias por decirnos que están ahí, porque si no pensamos, estamos hablando hace una hora. Estamos hablando solo hace una hora. Nosotros Yo tengo una duda, por ejemplo, vos cuando hablas de cuáles son las diferencias hacia un cierto órgano. Por ejemplo, en caso de los músculos, por ejemplo, masticadores y demás, tengo que decir, por ejemplo... No, eso es porque esa inervación es somática. Entonces vos tenés el nervio trigémino inerva a través de un ramo, ¿bien? Muscular. A un músculo, X. Un ramo motor, a un nervio, a un músculo. Listo. La inervación sensitiva parte también, por ejemplo, del trigémino, y va, pero son vías diferentes. ¿Estamos? Eso es aferencias y eferencias, pero del sistema nervioso somático. Bien, esto es vegetativo. En un mismo ganglio o a un mismo ganglio están convergiendo. En ese mismo ganglio, fibras simpáticas y fibras parasimpáticas. Y de ese ganglio sale un grupo de fibras. Esas fibras que salen del ganglio es la eferencia, que acompaña a una arteria para llegar al hígado. Entonces acompaña a la arteria hepática. Entonces el plexo se llama plexo hepático. Pero ¿de dónde se originó el plexo hepático? Es una rama del plexo solar que a su vez tiene aferencias. Las aferencias son simpáticas y parasimpáticas. Entonces el hígado. ¿Cuál es la eferencia parasimpática del hígado? El vago. ¿Y cuál es la eferencia simpática del hígado? La cadena simpática torácica. ¿Se entiende? Porque forma el plexo solar del que se desprende el plexo que va al hígado. Eso es diferente a la inervación somática de un músculo, de una articulación, de un hueso, ¿bien? De algo que es voluntario. En este caso no, está regulado por el sistema nervioso autónomo. ¿Se entiende eso? Sí, yo igual me refería, por ejemplo, si hay que saber, por ejemplo, qué nervio específico llega a tal punto específico. Por ejemplo, los lóbulos hepáticos.
No, No. plexo hepático. ¿Cómo llega? A través de la arteria hepática. ¿Cómo se llama? Plexo hepático. ¿De dónde procede? Del plexo solar. ¿Cuáles son las aferencias del plexo solar? Tal y tal. Eso. Profe, discúlpame. Sí. ¿Podés volver a repetir lo de las aferencias y eferencias? ¿Sí? Las aferencias del plexo solar, proceden. Lo que llega. Lo que llega al plexo solar procede de la cadena simpática torácica a través de dos nervios, el espláncnico mayor y el espláncnico menor, que ahí los escribí. El espláncnico mayor procede de la cadena ganglionar simpática. Ganglios 5, 6, 7, 8 y 9. A veces comienzan en el 6, otros lo comienzan en el 5. 5 a 9. Y el espláncnico menor, que es el 10, 11 y 12. Y a veces puede haber un espláncnico IMO, que es inconstante, que es solamente el 12. ¿Bien? Ese es el contingente simpático. Y después tenemos un contingente parasimpático que procede del vago fundamentalmente derecho, el que está en la cara posterior del esófago. Bien, entonces es parasimpático craneal. Ese es el plexo solar. Y el plexo hipogástrico o inferior o plexo pelviano, se lo llama así de las dos maneras, tiene como eferencia simpática a la cadena simpática lumbar, a la cadena simpática sacra y al plexo intermesentérico. Y como aferencia parasimpática, los nervios erectores o espláncnicos pélvicos que proceden del segundo, tercer y cuarto nervio sacro o metámera sacra y que llegan al ganglio pelviano, a los pelvianos para formar este plexo a través del nervio pudendo. ¿Bien? A través del nervio pudendo. Las eferencias siguen el recorrido de las arterias, es decir, las eferencias del solar siguen todo el recorrido de los grandes vasos que nacen de la aorta, mesentéricas, renales, gonadales y de las arterias que nacen del plexo del tronco celíaco y las del plexo hipogástrico inferior de todas las ramitas que son, digamos, que proceden de la arteria hipogástrica, la vesical, la uterina, la rectal, la pudenda interna, todo eso. ¿Bien ahí? Sí, gracias. De nada. Bueno, vamos, ahí tenemos el plexo intermesentérico, ya vamos a unos conceptos de peritoneo y ya nos vamos, ahí tenemos el plexo mesentérico, ahí tenemos, plexo intermesentérico, el plexo presacro, y hacia arriba tenemos el plexo solar, ahí está. Este es el plexo hipogástrico, ¿ven? Este es el plexo hipogástrico, todas las ramitas que van a los distintos órganos. Bien. Acá tenemos algo de peritoneo. Diego, ¿querés decir algo? Perfecto, bueno, peritoneo es algo que se puede estudiar de una forma conceptual sencilla, porque decimos que es una bolsa. Es una bolsa serosa que, anoten esto, no recubre a las, que no contiene a las vísceras, que las recubre. El peritoneo es una bolsa serosa que no contiene a las vísceras, sino que las recubre. Y tiene una hoja parietal y tiene una hoja visceral. La parietal, obviamente, está pegada a la pared. Y la visceral, a través de repliegues, va transitando las vísceras. El peritoneo parietal anterior hacia adelante, peritoneo parietal superior hacia arriba en el diafragma. Luego el peritoneo se empieza a reflejar sobre las vísceras hasta que llega a la región pélvica y ahí encontramos el peritoneo parietal inferior óptico y después hacia atrás el peritoneo parietal posterior hasta que llega a cerrarse donde nació en la parte superior. En el trayecto que hace por las vísceras, se relaciona el peritoneo parietal con visceral varias veces. En la parte superior, el peritoneo parietal se relaciona con el peritoneo visceral del hígado, y ahí tenemos un ligamento. Entonces, vamos a hablar de los repliegues del peritoneo y sus características, cuáles son cada uno. Los repliegues son ligamento, meso,
epiplón, fascia de coalescencia. El ligamento es peritoneo parietal, que se relaciona con el peritoneo visceral de un órgano y no posee contenido. El meso también es peritoneo parietal, también es peritoneo visceral, pero contiene algo, ¿sí? Tiene vasos o tiene otras estructuras. El epiplón u aumento es el peritoneo visceral de un órgano con el peritoneo visceral del otro y tiene contenido. Y después tenemos, lo que nos queda es la fascia de coalescencia, que es el peritoneo visceral de un órgano que se aplica al peritoneo parietal, que se adosa a una pared. Algunos dicen peritoneo visceral más peritoneo parietal más tejido conectivo, como que hay una adherencia ahí que los une. Entonces, ese es el concepto que tenemos que tener. Y después, bueno, identificarlo anatómicamente, de arriba hacia abajo, como vimos en los cortes, tenemos el ligamento falciforme del hígado, después tenemos la relación del peritoneo visceral del hígado y el estómago como epiplón menor, después el gastropólico desde el estómago y su curvatura mayor hacia el colon, después tenemos otros epiplones que se relacionan entre el estómago y el vaso, entre el páncreas y el vaso, y por otro lado tenemos mesos, que hoy ya Euge se lo estuvo mencionando algunos. Entonces, esto es lo que yo les decía al principio, nosotros no podemos hablar de todas estas estructuras si no tenemos el conocimiento de las arterias. Acá, en la imagen de la derecha, tenemos a la columna. Este es un dato importante, usted tiene que focalizar que si miran un abdomen, pensar que todos los vasos tienen que atravesar muchas estructuras para llegar a cada una de las vísceras donde hacen blanco. Y vienen desde la columna, hay unos pequeños músculos prevertebrales que están adelante de la columna, y desde ahí, por ejemplo, el psoas está ahí, el cuadrado lumbar y el cuadrado de los lomos están a los costados de la columna, que es donde se apoyan los riñones. Hoy hablamos del retroperitoneo lateral y del retroperitoneo medio entre las apófisis transversas, de donde parten la aorta abdominal y la vena cava inferior. La aorta abdominal, que va a dar su rama mesentérica superior y que se va a relacionar con el peritoneo parietal al que empuja, que es el peritoneo parietal posterior, que ahí se los marca Euge, y después, a través de la arcada de Riolano con los vasos que ingresan, hace el mesocolon transverso. Ahí está la línea que hoy decíamos que divide un espacio supra-mesocolónico, inframesocolónico, es un verdadero meso. Y después teníamos el mesosigma, el mesoapéndice, ¿sí? Que habíamos mencionado a través de las colaterales de estas arterias mesentéricas. ¿Me permitís una cosa Sí. decir, Diego? Miren, chicos, acá tenemos el recto, ¿ven? Y ese es el mesosigma. Entonces, el mesosigma contiene y envuelve al recto en su parte superior, ¿no? Entonces contiene la arteria rectal superior. Ese es el contenido de ese meso. Acá está el ángulo de Trace y acá tengo el ángulo iliocecal. Entonces, este es el mesenterio que contiene las arterias mesentéricas superiores. Y esto es lo que les decía Diego, la inserción del mesocolon transverso con la arcada de Riolano en el peritoneo parietal posterior. Acá tiene la arcada de Riolano. Y después esto que está acá medio blanquito, que es la inserción de la fascia de Tols 1 y la fascia de Tols 2, que son fascias de coalescencia. Y esta línea que vemos acá es la línea de fijación del ligamento coronario del hígado que lo soporta, que lo tiene desde atrás. O sea, se fija el hígado por su cara posterior. ¿Bien? Solamente eso era como para mostrarle cómo se ve dibujado en el peritoneo parietal, que es todo esto, las diferentes inserciones de las fascias, los mesos y los ligamentos. ¿Bien? Perdón, Diego, que me interrumpí. Entonces, esto tenemos que estudiarlo en tres etapas. Primero lo conceptual. ¿Qué es el peritoneo? Es una bolsa cerosa. ¿Cuántas hojas tiene? Una hoja parietal y una hoja visceral. La parietal se adhiere a la pared, la visceral a las vísceras. Perfecto. ¿Dónde encontramos peritoneo parietal? Anterior, superior diafragmático, inferior pélvico y posterior. ¿Cuál es el peritoneo visceral? Lo podemos evidenciar a través de su relación con el peritoneo parietal en repliegues. ¿Cuáles son los repliegues? Ligamentos, mesos, epiplones, fascia de coalescencia. Bueno, ¿cuáles son los epiplones? Porque ya vimos de los ligamentos, ya hablamos de los mesos.
En el caso de los epiplones tenemos el menor. ¿Cómo pensamos el epiplón menor? Todo lo que entra y sale del hígado y algunas estructuras vasculares que van al estómago. ¿Qué entra y sale del hígado? Ingresa a la arteria hepática, ingresa a la vena porta, salen las vías extrahepáticas, el conducto hepático derecho e izquierdo cuando se unen y forman el hepático común, cuando reciben al cístico forman el hepatocolédoco, y va a estar la arteria cística también ahí, irrigando a la vesícula, y todos los vasos que ya mencionamos que van al estómago, que algunos son ramas de la arteria hepática, la gastroduodenal cuando da todas sus ramas. Todo eso lo vamos a tener en ese espacio que es el epiplón menor. En el epiplón mayor ya dijimos que teníamos los vasos gastroepiploicos derechos e izquierdos, que vienen respectivamente los gastroduodenales derecho e izquierdo, el derecho de la arteria hepática y los gastroduodenales izquierdo de la esplénica. Y después tenemos gastroepiploicos y esplénicos que se relacionan respectivamente en el epiplón pancreático esplénico y gastroesplénico. Me pueden hacer esta pregunta, Diego. La arteria esplénica, cuando llega al vaso por el epiplón pancreático esplénico. Y su rama gastroepiploica izquierda llega al estómago por el epiplón gastroesplénico. ¿Ven? Perfecto. Bien, eso como re importante. Y acá tienen por detrás del estómago, por delante del peritoneo parietal, que digamos, de alguna manera cubre a la simbiosis duodeno-pancreática y los vasos prevertebrales, tienen este espacio anatómico que se llama transcavidad de los epiplones o bolsa omental. ¿Bien? Que está acá. ¿Bien? Que está circundado por todas las... ¿Qué sería esto? por todos los epiplones, porque se llama transcavidad de los epiplones. Claro, y que se continúa hacia abajo por las dos hojas del epiplón mayor y hacia la izquierda por los epiplones gastrohepático y pancreático, gastroesplénico y pancreático esplénico, ¿ven? Esa es la prolongación. Y se ingresa por el borde libre del epiplón menor a través de un hiato que se llama hiato de Winslow. Este es el vestíbulo de la transcavidad y esta es la transcavidad propiamente dicha. Sepan el concepto, estudiarlo mejor para el final, pero sepan qué es la transcavidad de los epiplones. Y sepan cuáles son las eminencias como tal, las repliegues peritoneales que les explicó Diego, cuáles son los que tienen un contenido y qué contenido tienen, y cuáles son los que no tienen contenido. Los únicos que no tienen contenido son los ligamentos, ¿no? Y qué une un elemento con otro. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos? Vamos a compartir si queréis que nos hagan preguntas. Una pregunta, lo de los ganglios que habías dicho hoy, ¿de dónde lo podemos leer? ¿Que habían hecho los de la cátedra, puede ser? Los de los ganglios, ¿vos me estás hablando de los ganglios de los plexos? Sí, que habías dicho que había un apunte. No, no hay sí hay un apunte, pero hay un videíto de anatomía por esquemas, que es una técnica de ir dibujando la anatomía a la medida que vamos estudiando, que hicimos hace muchos años con los chicos del centro de estudiantes, que tiene plexos. Está el plexo solar y el plexo hipogástrico. Están los dos bien explicados, entonces ahí lo van a entender perfecto, porque está bien cada aferencia y cómo sale en cada ramito. Pero eso. Se llama anatomía por esquemas. Listo, muchas gracias. De nada. No sé si tienen alguna otra duda, chicos. Disculpen que nos demoramos un poquito en iniciar, pero bueno, creo que hablamos de todos los temas que teníamos previstos. Perdón, antes habían nombrado que hay un aumento que no tiene contenido vasculonervioso, ¿puede ser? ¿O escuché mal yo? No. Lo que les dije es que, por lo menos lo que yo les dije es que tienen que tener en cuenta cuáles de los repliegues que les explicó Diego, como por ejemplo los ligamentos, que no tienen un contenido vasculonervioso. Los epiplones y los mesos tienen un contenido vascular y nervioso, pero los ligamentos no, el ligamento falciforme, el ligamento coronario, el ligamento crenocólico, son todos ligamentos que no tienen un contenido vascular y nervioso, en tanto que el epiplón mayor, el menor, el gastroesplénico, el pancreático esplénico, sí tienen un contenido vascular y nervioso, como el mesosigma, el mesenterio, el mesocolon transverso, como que los mesos que unen un órgano a la pared tienen contenido,
los ligamentos que unen un órgano a la pared no tienen contenido y los epiplones que unen órgano con órgano tienen un contenido, ¿bien? Eso es lo que tienen que saber bien, diferenciar bien eso y los ligamentos a qué cara de cada órgano llega, ¿bien? Y las generalidades. Eso es lo que se tiene que saber de peritoneo en definitiva. Y para un examen final, que si quieren podemos hacer otra clase y hablarlo mucho más tranquilo, solo en la clase de peritoneo, tienen que aprender a describir de qué manera el peritoneo va transitando, va cubriendo, recubriendo cada órgano y se va de alguna manera reflejando en otros y en la pared de manera continua, porque en realidad el peritoneo es una hoja continua en sí misma. Digamos, no son dos hojas separadas, una visceral y una parietal. Es la misma hoja, con las mismas características, que en un momento está tapizando la pared y en otro momento está tapizando una víscera. Por eso el concepto de que el peritoneo es una bolsa, ¿sí? Es una bolsa, pero no contiene las vísceras, sino que es una bolsa que se va metiendo entre las vísceras, se va replegando, por eso ocupa diferentes posiciones, como le decía Euge recién. Claro. Las recubre, no las contiene. Bien, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? De irrigación que quieran saber, de inervación, de peritoneo. ¿No? Ah, Profe. Bueno, chicos, éxitos entonces. Tengan muchos éxitos. Miren los prácticos de anatomía, las guías, eso les va a servir de ayuda para guiarse y más o menos lo que nosotros les estuvimos contando.